Muy buenas noches. Iniciamos una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Agradecida de que nos acompañes cada semana y, por supuesto, dar la reverencia al Altísimo, a Dios, porque me da esta valiosa oportunidad de compartir con todos ustedes. Hoy en Opiniones hablamos de la Defensoría Pública y tenemos un invitado de lujo. Nos visita el nuevo director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín Santos, con quien abordaremos los planes, las estrategias que ha de implementar en esta importante institución para mejorar sus servicios y, por supuesto, abordaremos otros temas de interés relacionados con el ámbito jurídico. También en la opinión experta estará con nosotros el politólogo Felipe Vallejos. Nuestros segmentos especiales y estelares con informaciones sumamente interesantes y actualizadas en las globales con relación a todos estos temas. De inmediato iniciamos, no sin antes reiterarte la invitación a seguir nuestras redes sociales con el mismo nombre, como puedes ver en pantalla, @LenisOpiniones. Mantén la sintonía que Opiniones ya inicia. Bienvenidos a las globales. Un vistazo por las informaciones internacionales más importantes de la semana. Las autoridades venezolanas intentaron frenar un ingreso desde Colombia de ayuda humanitaria bloqueando un puente fronterizo. Sobre el puente que une la ciudad colombiana de Cúcuta y el poblado de Ureña, en el extremo occidental de Venezuela, se podía ver una reja improvisada, hecha con malla, construida con vigas de metal y una cisterna de combustible de color naranja y 2 contenedores de carga azul. El líder opositor Juan Guaidó no descartó en una entrevista a AFP autorizar la intervención militar de Estados Unidos o una fuerza extranjera en Venezuela de ser necesario para que el gobernante Nicolás Maduro cese de usurpar el poder. Nosotros hemos decidido que todo el país está unido y esto es un tema que obviamente es polémico, pero debe hacerse por nuestra soberanía, expresó Guaidó en una entrevista a AFP. En Haití, las protestas en contra del joven presidente haitiano Jovenel Moïse, que han dejado hasta el momento 5 muertes, continuaron durante toda la semana. En algunas ciudades de Haití, la gran crisis económica y política ha afectado e incrementado estas protestas. Con estas víctimas, suman 5 los fallecidos entre el jueves y el viernes en las protestas ya mencionadas. Sectores opositores se suman y claman la renuncia de Moïse, quien en la semana pasada cumplió 2 años en el cargo y no se ha pronunciado aún sobre las manifestaciones. Hasta aquí las globales. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Tenemos el honor de recibir con nosotros a Rodolfo Valentín Santos, quien es el nuevo director de Defensoría Pública. Para nosotros es un placer, reitero, recibirte y que puedas compartir con nuestra exquisita audiencia cuáles son esas propuestas, cuál es tu opinión sobre diversos temas de interés jurídico que vamos a abordar. Bienvenido a Opiniones. Muchísimas gracias por la receptividad. Gracias a ti, Lenis, por invitarme y compartir contigo y todo el público en general acerca de los propósitos que tenemos ante la dirección de la Oficina de Defensa Pública. Bueno, nosotros tenemos acá como norma en nuestras entrevistas de que cuando recibimos un invitado por primera vez y más en ocasión de que asumes una función de tanta envergadura y responsabilidad como es la Defensoría Pública, hablar de otras cosas para conocer sobre la persona, y queremos conocer quién es Rodolfo Valentín, cuál ha sido tu trayectoria personal y profesional. Fuiste alguacil, abogado de oficio. ¿Cómo llegas entonces a convertirte ahora en el director de Defensoría Pública? Así es. En ocasión de estar trabajando
en la Lotería Nacional en los años 98. En el tiempo de receso para el almuerzo, yo iba y aprovechaba el mediodía y me sentaba en la corte, que está en el edificio viejo, donde estaba anteriormente la Suprema Corte de Justicia. Y mientras estudiaba el bachillerato, yo iba a la corte y veía los procesos. Y tenía mi propia crítica, sin ser abogado y sin haber estudiado absolutamente nada de derecho. Y veía cómo los abogados, los jueces, los ministerios públicos hablaban, fallaban, o sea, defendían. Y eso despertó en mí el hecho de en algún momento ser abogado como esos que yo admiraba en ese entonces. Resulta que le dije a un amigo que cómo podía yo participar dentro de un tribunal, trabajar en un tribunal. Me dice él, bueno, tú puedes solicitar como alguacil. Y digo yo, ¿pero qué tipo de alguacil? Bueno, existe alguacil ordinario y alguacil de estrado. ¿Qué hace el alguacil de estrado? El alguacil de estrado llama el rol de audiencia, llama a los testigos, pasa la prueba. Es un alguacil que está permanentemente ahí. Y se me prendió el bombillito y dije, pero ¿cómo uno puede ser alguacil de estrado? Dice, bueno, antes lo nombraba la Procuraduría, ahora lo nombra la Suprema Corte de Justicia a través del Poder Ejecutivo. Digo yo, wow. Y déjame confesarte que en mi familia no hay ningún abogado. No hay ningún abogado. Ningún abogado. Digo yo, déjame ver cómo lo hago. Bueno, fui a la Suprema Corte de Justicia. ¿Siendo estudiante de bachillerato? Todavía, sí, siendo estudiante de bachillerato. Casi terminando, en el 4º año. Cuando voy a la Suprema Corte de Justicia, me presento a la secretaría y le dije que yo quería hablar con un juez de la Suprema Corte de Justicia. En ese entonces era Jacobo el secretario, muy conocido, muy famoso. Y me dice, pero, ¿y usted? Estudia Derecho, ¿qué abogado? ¿Qué hace aquí? Sí, le digo, no. Yo pienso estudiar Derecho, pero quiero hablar con un juez de la Suprema Corte de Justicia. Le digo. Y en ese momento estaba un juez de la Suprema, como que se acerca. Y le digo yo, señor, ¿usted es juez de aquí, de la Suprema? Me dice, sí. Fallecido Fran Jiménez. Yo quiero hablar con usted, señor, por favor. Entonces él me pasa a su despacho y le digo, yo quiero que usted me recomiende como alguacil de estrado, porque mire, pienso estudiar Derecho y además de eso, creo que escuchando los jueces, los fiscales, los abogados y todo el que pase por ahí va a hacer que yo aprenda. Y él se queda mirándome y se queda pensando. Digo yo quiero estudiar Derecho. Y me dice, está bien. Jacobo escribe y él le dictó una cartita a Jacobo y como a los 25 días sale el decreto del Poder Ejecutivo, un decreto nombrándome como alguacil de estrado de la 3ª Sala Penal del Distrito Nacional. O sea, eso demuestra que cuando se quiere y hay voluntad de lograr las cosas, se puede. Sí, concomitantemente, ya en esos días terminé el bachillerato, me inscribí inmediatamente a estudiar Derecho. Y lo estudié, o sea, cumplí el pensum en el tiempo requerido. Y al mismo tiempo ejerciendo la función de alguacil. Ejerciendo la función de alguacil de estrado. Entonces, realmente, doctrinas, jurisprudencias, alegatos, frases filosóficas, proverbios que yo escuchaba, yo lo anotaba en una gaveta de mi escritorio en el tribunal. Resulta que gana el PRD y el abogado de oficio, llamado Bello, que estaba allí, se queda con la oficina del entonces Procurador General de la República, Virgilio Bello. Y yo le digo al juez que a mí me interesa ser abogado de oficio. El juez me recomendó, entonces ascendí como abogado de oficio. Claro, que todo lo que anoté en la gaveta tuve que llevármelo a mi casa y pasarlo en una nota, en una hoja, para poder ejercer. Y me fue muy bien como abogado de oficio porque ya tenía esa experiencia que yo a aquel juez le dije necesitaba aprender. Entonces resulta que viene una nueva ola del Código Procesal Penal, es decir, y la reforma, la modificación en sentido general. Y digo yo, esta es la oportunidad. Y concomitantemente también surge la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y surge ahí en ese momento también lo que era la escuela del Ministerio Público, lo que tiene que ver ya con la carrera para los fiscales. Y qué raro que no
no te inclinaste por la fiscalía, por ejemplo, que te permitía entonces ejercer el derecho desde otro ámbito que no fuera la defensa necesariamente? ¿Por qué no pensé en la fiscalía? A pesar de que en la fiscalía siempre veía el rol del Ministerio Público y también me llamaba poderosamente la atención, porque no solamente el Ministerio Público litigaba, también investigaba, y sin embargo, el hecho de perseguir no era mi norte, sino de defender, porque en los procesos notaba que por una defensa deficiente, entonces las personas resultaban condenadas. A veces de manera injusta. Sí, me imagino que era injusta. eso lo que te... Entonces me movía a defender con criterio, con responsabilidad, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento de causa. Me movía a defender a aquellas personas desprovistas de recursos económicos que no tenían la capacidad para poder contratar un abogado. Y yo dije, yo debo de defender a esas personas como si me estuviesen pagando millones. Porque no en todos los casos son responsables. No en todos los casos han cometido los hechos. Y veía y notaba esto y digo yo, algún día yo debo de pararme allí y defender sobre la base del debido proceso, derechos fundamentales, y ahora garantías constitucionales. Ahora estás ahí, pero no solo estás, sino que lograste como profesional llegar al escalón más alto que tiene esa institución. Entonces, me genera mucha curiosidad, ¿cómo llegas hasta ahí? Así es. Tú eras defensor tipo 3. Exacto. Al momento de ser elegido, y no solamente tipo 3, se creó también una categoría que era el 3 Plus o 3A. De casos complejos. Que está por encima del 3. Resulta que abrió el concurso para defensores públicos y yo soy la segunda parte del primer grupo, porque el primer grupo fueron 8, no hubo quórum, y luego se examinaron 400, 500 abogados, salimos solamente 6 abogados. Tuvimos una capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura por 4 meses en ese entonces, por 4 meses. Entonces salimos a litigar ya en los tribunales. Me emocioné bastante porque no solamente estaba apostado en un solo tribunal, como abogado de oficio, pertenecía a un solo tribunal. Claro. En este caso podía caminar los tribunales. Y yo siempre he dicho que el abogado litigante, su publicidad es en los estrados. Entonces era una forma de yo poder visitar todos los tribunales, que los fiscales, los jueces conocieran a Valentín, los jueces de corte y los jueces de la Suprema Corte de Justicia conocieran el material que tiene Valentín. Claro. Y fue muy gratificante el hecho de pasar de abogado de oficio a defensor público, porque ese sueño entonces lo cumplí. Ya ejercía en todos los tribunales en los casos que me asignaban. Entonces, sobre la base de la evaluación de desempeño, la calificación, fui ascendiendo categoría 1, categoría 2, hasta categoría 3. Y como categoría 3, y por haber desarrollado destreza en la litigación, entonces fui responsable de llevar los casos complejos, los casos disciplinarios para asistir a jueces, a Ministerio Público y a cualquier personalidad de relevancia social que pudiese requerir los servicios de un defensor público. Entonces yo estaba ya en esa situación dentro de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Se abrían plazas para ser coordinador distrital o departamental. Un coordinador no es más que representante del director o de la dirección nacional ante una provincia. Pero solamente con funciones administrativas. Tiene funciones administrativas y en algunos casos podía también litigar y subir y llevar algunos casos. ¿Cuál en tu experiencia de los procesos que te ha tocado llevar, que has tenido en los últimos años, procesos muy complejos, como el caso de Santiago, de los Caballeros, que de hecho esta persona, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, pero se negaba a que lo asistiera un defensor público, tuviste ciertas situaciones con él, pero de todos los procesos que has llevado, ¿cuál ha sido para ti el más impactante?
A mí me impactó un caso, recuerdo el nombre de esa joven, que ya no está en el país, es Svetlana Poesava, donde apuñaló a su hija de 5 años y le había dado 54 puñaladas. Wow. Me impactó considerablemente ese caso. Y fíjate que ese caso, cuando se suscitó, esa persona había llegado al país, se hospedó en Boca Chica, y en Boca Chica duró como una semana. Había vendido un apartamento en su país, en Rusia, y vino aquí, duró una semana, y personas que estaban alrededor de ella, donde supuestamente le iban a ayudar, era estilista, y resulta que a la semana le roban lo que trajo ella. Wow. El dinero que trajo se lo roban. La tiran a la calle, ella se va a la calle con la niña y la recoge una persona que vive en los Alcarrizos. Embaraza a la joven. Esta joven, después que la embaraza y esta joven da luz, entonces la tira a la calle con la niña de 5 años. Luego que hace esto, la niña se da un golpe en la cabeza, se fractura la cabeza, dura interna en el Robert Reed como 3 o 4 días, la despachan y la niña permanentemente vive diciéndole que le duele la cabeza, le duele la cabeza. Y eso fue sumamente impactante. Ella nubilada, ofuscada, no sabía lo que iba a hacer con la niña. Ella decidió terminar con el sufrimiento de la niña de esa manera. Wow. Y se dirige a Villamella, donde había un monte, y decide terminar con la vida de esa niña. Pero no solamente con la vida de esa niña, decide terminar con su vida, porque trató de suicidarse tirándose al mar y no se lo permitieron. Y se obnubiló totalmente. ¿Y qué pasó en el proceso? Al final se fue obnubiló, condenada. ella perdió la razón. O sea, ya era una persona que, o sea, en un término llano, o sea, se había ido. O sea, no generaba, no hablaba, totalmente obnubilada, totalmente fuera de la realidad. Y resulta que cuando le conozco el proceso, estaba embarazada sobre la base de una violación en la cárcel que le hicieron cuando estaba en Najayo. En Najayo tuvieron que asignarle una policía permanentemente porque salía desnuda. Wow. Salía desnuda y se embarraba de ese fecales. O sea que ya estaba en estado de... Sí, totalmente, de demencia de totalmente. demencia total. Totalmente. Y se le declaró la demencia, el tribunal la acogió. Ese fue el gran problema. Duramos aproximadamente 8 meses tratando de que una junta de 3 psiquiatras la examinaran. Fue imposible, porque la Asociación de Psiquiatría no es una asociación pública, sino que el Estado, para un tipo de examen como ese o peritaje, nosotros teníamos que pagar. Entonces no había recursos económicos para pagarle esa cantidad de dinero que en ese entonces ellos requerían para realizarle un examen. O sea, mi intención era realizar un proceso para inimputable, de conformidad con el artículo 64 del Código Penal. Porque nadie que sepa de qué se está juzgando y no pueda defenderse de las acusaciones, o sea, no pueden conocer. No, y además el proceso. se contempla el estado de demencia como una atenuante en el caso de los procesos. Fue imposible. El fiscal para ese entonces pidió 30 años. El juez la condenó a 10 años. Y yo pude conseguir a los 5 años el indulto. No sé si recuerda que ese fue el caso donde junto con otra joven extranjera, Rafael Corporán de los Santos procuró conseguir el pasaporte, ayudarla con el pasaje. Bueno, ella entró en ese paquete y finalmente fue a Rusia. Pero fue un caso que me impactó extraordinariamente. Y bueno, me impactó extraordinariamente porque te digo la experiencia de que cuando ella llegó al tribunal, yo le digo al juez, wow, yo no entiendo cómo una persona como esa, o sea, puede decidir quitarle la vida a su propia hija. ¿Cómo es posible? Pero lo más difícil es cómo defender una persona en tu caso, tener que darle defensa y asistencia a una persona que comete una situación. Y sabes algo, como esta. Yo dije, pero indefectiblemente la pena máxima del Código Penal
hay que imponérsela a esa joven. Dije yo, a las 2 semanas, a las 3 semanas, la persona que tenía el caso no podía llevarlo y el juez me llama y me dice, Valentín, te toca defender el caso de... Digo yo, ¿qué? Entonces ahí abordo al juez y le digo, una persona en su sano juicio no puede haber cometido el hecho que cometió esa joven. Me dice, pero tú fuiste el que dijiste sobre la pena de 30 años. Digo yo, estoy de este lado ahora. Qué pena. Bueno, Sí, eso es ahora. lo que toca y me imagino que de las partes más difíciles Sí. en el caso de un defensor público. Tenemos que hacer una pausa. Sí, cómo no. En breve retornamos con esta interesante conversación con Rodolfo Valentín, director de Defensoría Pública. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Bienvenidos a los 5 o más. El Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, el indicador de corrupción más reconocido del mundo. Esta semana, en los 5 más, presentaremos los 5 países latinoamericanos con mayor percepción de corrupción en el año 2018. En el puesto número 5, México. Aunque hay un nuevo gobierno establecido, el de Andrés Manuel López Obrador, México se encuentra en la posición número 138 de los países con más altos índices de corrupción. En el cuarto lugar, Guatemala. El país se ubica en la posición 144 de 183 países, la calificación más baja de su historia. Guatemala está entre los últimos lugares del renglón latinoamericano. En el tercer puesto, Nicaragua. El índice de percepción de la corrupción otorgó a Nicaragua un puntaje bajo de solo 25 a un máximo de 100 y la ubicó en el puesto número 152 de 183 países. En el segundo lugar, Haití. El país vecino obtuvo 20 puntos, ubicándose en el puesto 161 del índice de corrupción. Y en primer lugar, Venezuela. No es sorpresa que Venezuela esté en primera posición. El gobierno fallido de Maduro obtuvo solo 18 puntos, la peor puntuación de América Latina, ubicándolo en el puesto número 168 de 183 países. Cabe destacar que la República Dominicana se encuentra entre los países con más altos índices de corrupción, con 30 puntos sobre 100 en el lugar número 129. Hasta aquí los 5 o más. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Gracias por continuar con nosotros. Antes quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones. Hablando ahora de lo que es la dirección de Defensoría Pública, muchas veces las personas no tienen la certeza de diferenciar entre qué función ejerce la Defensoría Pública y el Defensor del Pueblo. Incluso hay personas que entienden que debería de unificarse las funciones de ambas instituciones y de manera breve me gustaría que le expliques a la audiencia la diferencia entre uno y otro para entonces adentrarnos en los planes, los proyectos que tienes desde la dirección de esta institución. Bien, la defensa pública nace como una necesidad a partir del Estado a los fines de que una persona en conflicto con la ley, un particular, un ser humano en conflicto con la ley, que no cuente con los recursos necesarios o por cualquier otra causa no tenga un abogado que le asista en materia penal específicamente, la defensa pública le puede dar el servicio para asesorar, lo asiste y lo representa en los tribunales penales. A diferencia de la Defensoría del Pueblo, así como se llama Defensoría del Pueblo, es un órgano también del Estado, al igual que la Defensoría Pública,
pero con funciones totalmente distintas. La Defensoría del Pueblo va detrás de la conculcación de derechos fundamentales para grupos vulnerables. Nosotros tenemos una unidad para grupos vulnerables, pero esa unidad no tiene la responsabilidad ni la magnitud que tiene la institución de la Defensoría del Pueblo. Claro. ¿Cuáles serían los principales, primero, cuáles son los principales retos que encuentras ahora desde la Dirección de Defensoría Pública y cuáles son los principales planes, estrategias y propuestas que desde tu función pretendes implementar para eficientizar, mejorar esta institución? Fíjate, cuando nace la Defensoría Pública, el plan estratégico para 5 años establecía que en ese periodo de tiempo la defensa pública iba a tener 450 defensores públicos a nivel nacional, cubriendo todas las jurisdicciones penales. Y es un tema de acceso a la justicia. Es un tema de que el que esté en la frontera pueda tener un defensor público con conocimiento, con destreza, con capacidad, que le pueda asistir y representar. Porque en el día de hoy ya el Ministerio Público está bastante preparado. Fíjate que ya tiene hasta una escuela donde tiene formación continua. Y se necesitaba 450 defensores en el término de 5 años. Señores, han pasado 15 años, 16 años y apenas somos 126 defensores públicos a nivel nacional. Eso quiere decir que la oficina tiene deficiencia de defensores públicos que puedan asistir y que puedan abarcar a nivel nacional todas las jurisdicciones. De hecho, se ha visto precisada la defensa pública en contratar abogados denominados adscritos. Estos abogados suplen en aquellas jurisdicciones donde no existe defensores públicos. De hecho, hay, bastante quejas por parte de los defensores públicos y desde el año 2017 se han realizado huelgas demandando mejorías. Dicen que cada defensor le corresponde o se les asignan hasta 400 procesos. De manera humana es imposible que un abogado pueda ser eficiente con una carga de trabajo como tal, pero peor aún si no está motivado, si no se siente satisfecho con los beneficios que obtiene de su trabajo. ¿Qué piensas hacer en ese sentido para mejorar las condiciones del defensor público? Este servidor viene de ser defensor público y conozco las entrañas de la institución porque nací, me crié y me he desarrollado dentro de la defensa pública. También he padecido esa situación donde en un día me tocaba ir a 4, 5, 6, 7 y hasta 8 audiencias por el cúmulo de trabajo y la demanda que tiene la Oficina Nacional de Defensa Pública. Real y efectivamente cada defensor tiene unos 400, 500 y 600 casos entre activos y semiactivos. De hecho, el último informe que hice yo contaba con 564 casos asignados entre activo y semiactivo. Es una carga considerable para un defensor público. Y es un tema que tiene mucho que ver con la calidad del servicio. Con una cantidad considerable de procesos no es posible poder tener 4, 5, 3, 6 teoría del caso para un caso determinado. Es decir, la calidad en ese sentido disminuye. Sin embargo, aún con esa carga laboral, el defensor público todavía mantiene el estándar de calidad, el conocimiento, la capacidad y la aspiración de tener buen resultado en sus procesos. Nosotros pretendemos realizar cada año un concurso para defensores públicos. Pero ¿cómo vamos a motivar, por ejemplo, a los estudiantes de término o abogados que quieran ser defensores cuando los que están adentro no se sienten cómodos? Sí, es un tema de mística. Hay que crear el entusiasmo y el deseo de pertenecer a esa institución. Y yo voy a trabajar fuerte, voy a trabajar duro para que nuestro personal no se vayan al Ministerio Público, no se vayan a la judicatura. O a las empresas privadas. Y el propósito que tengo es ir de la mano con el Estado, con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, a los fines de que aumente el presupuesto de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que apenas alcanza 542 millones de pesos para tratar de cumplir
con las responsabilidades que el Estado ha puesto en nuestros hombros. Yo creo importante, sumamente importante, aumentarle el sueldo a cada uno de los defensores públicos. Fíjate que un defensor público pudiese, número uno, pudiese estar ganando 64,000 pesos, y yo pregunto, en el mes, ¿cuántos casos ese defensor público va a los tribunales a defender, a asistir, a realizar recursos de apelaciones, cuando un abogado privado en un caso determinado puede cobrar, en un caso determinado, donde puede resolver la situación en 2 audiencias, puede cobrar $500,000 de pesos, $1 millón de pesos, $2 millones de pesos? Y de hecho, ¿por qué? Es una competencia muy difícil, porque es que el Estado no tendría la forma de quizás equipararlo con eso, pero por lo menos lograr mejores condiciones, que sean más capacitados, porque la capacitación depende del presupuesto también. Exacto. De hecho, en todos los discursos del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, él siempre reitera y siempre quedan siendo polémico el tema del presupuesto, y ha hecho cuestionamiento en torno a la independencia del sistema de justicia. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos temas? Y si el sistema de justicia, o sea, sus mejoras, están relacionadas necesariamente con este aspecto. Yo creo muy importante el hecho de que quien dirige crea un ambiente laboral armónico y se fundamenta en la mística. Y no solamente porque lo diga o lo practique quien dirige la institución, sino que esto debe ser una manifestación concreta dentro de las instituciones. Yo creo mucho en los incentivos. Creo mucho en este caso, en el caso de los defensores públicos, en que mejoren sus sueldos. De hecho, en Centroamérica y Suramérica, las defensorías públicas tienen sueldos equiparables a los jueces y a los ministerios públicos ante la instancia en que ejercen sus funciones. Cuando nosotros iniciamos, un defensor público ganaba mucho más que un fiscalizador. O con un juez de paz, por ejemplo. Exacto, y estaba un poco más alto que un juez de paz. Y el defensor público se ha quedado considerablemente muy por debajo de esos funcionarios. ¿Y el presupuesto de ustedes no está vinculado al presupuesto general del Poder Judicial? No, es totalmente distinto, es diferente, porque tenemos autonomía presupuestaria, financiera, y de manera autónoma. ¿Cuál es la situación ahora mismo que vive el sistema penitenciario dominicano, que también es una parte importante en el trabajo de ustedes, y tu opinión acerca del proyecto que está desarrollando la Procuraduría, el Ministerio Público, de humanizar, proyecto de humanización del sistema penitenciario? ¿Cómo podrá impactar esto al sistema de justicia? Yo veo positivo el trabajo que está haciendo el Procurador General de la República, porque nos toca muy directamente. Porque de hecho nuestros usuarios están guardando prisión en esas cárceles. Da mucha pena el hecho de ver la forma de cómo seres humanos, de cómo personas viven y conviven en esas ergástulas carcelarias. Es decir, es como dice una zarza, son cementerios de hombres vivos. Y Nelson Mandela dijo en una ocasión que si quiere conocer el desarrollo de los pueblos, solamente debe de visitar las cárceles. Y yo creo que es una actitud positiva, extraordinaria, lo que está haciendo, y hay que verlo con beneplácito y darle todo el apoyo posible. Y de hecho, desde la dirección de la Oficina Nacional de Defensa Pública lo vamos a hacer. El hecho de remodelar y de las cárceles tradicionales convertirla en CCR. Pero lo más importante es que cuando se modifican estos centros carcelarios y se le da la condición de seres humanos, el Estado, la Constitución, está cumpliendo con su rol. En más de 6, 5, 7 textos, la Constitución establece que el Estado y la Constitución se fundamenta en el respeto de los derechos fundamentales sobre la base de la dignidad. O sea, no importa lo que un ser humano haya hecho. Para eso están los tribunales, juzgar y condenar si existen pruebas certeras, plenas. Pero estas personas no son, como en una ocasión dijo el procurador en uno de sus discursos, no están condenados a vivir en el hacinamiento, no están condenados a dormir en el piso,
no están condenados a pasar hambre dentro de los centros carcelarios. Y se supone que la función principal debe ser que esa persona puedan reinsertarse a la sociedad, que sean sanados en las diferentes situaciones que le hayan motivado a actuar de manera contraria a lo que establece la ley. Hay otro punto importante y que es un tema que se ha puesto en boga, y es una propuesta de que sea primero aprobada en nuestro país, en la legislación penal dominicana, el cúmulo de penas y la cadena perpetua para crímenes atroces. Y esto fue una propuesta presentada por Luis Abinader recientemente. ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta? Si estás o no de acuerdo en que se aumente las penas, se aplique el cúmulo de penas y la cadena perpetua en el país. Yo no estoy de acuerdo con que se aumenten las penas y mucho menos el cúmulo de pena, a pesar de que el anteproyecto del Código Penal establece el cúmulo de pena hasta un tope de 60 años, sobre la base del principio de progresividad de los derechos humanos, yo creo que los derechos fundamentales no pueden ir degenerando en un país donde hemos asumido una constitución pro derechos humanos, pro personas. Y cuando hablo de pro personas, no estoy solamente visualizando la necesidad que tiene la víctima o el deseo de venganza, sino que estos derechos humanos, que son inalienables desde el punto de vista de la característica de los mismos, o sea, no podemos retroceder. ¿Y qué pasa entonces con los derechos humanos de las víctimas afectadas por estas personas? También se respetan. ¿Cómo atacamos el auge de la delincuencia, la criminalidad en el país? El derecho humano de la víctima no está sobre la base de una condena de cadena perpetua. O sea, estos no son los derechos humanos de la víctima. El hecho de que un tribunal se destape con una cadena perpetua, estos no son los derechos humanos de la víctima. Porque los derechos humanos de la víctima o de la persona agraviada también están recogidos como persona y como ser humano en la Constitución de la República y en los tratados internacionales. Yo creo mucho en la prevención. Porque yo no puedo crear un estado donde no haya oportunidad para el joven y que este joven tenga que atracar, tenga que robar, tenga que cometer crímenes y delitos para sobrevivir o para subsistir. Yo creo más en la prevención que en la persecución. Eso sería lo ideal, un estado donde se prevean y nos evitamos el resto de tener que invertir en las cárceles e invertir en estas personas que se convierten en un gasto para el Estado. Eso es algo incuestionable. Vamos a hacer otra pausa. Muy bien. En breve continuamos conversando acerca de todo lo que tiene que ver con la Defensoría Pública. Okay. Ya volvemos. Y un punto importante. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Bueno, hoy la opinión experta la tiene Felipe Vallejos, politólogo y amigo ya habitué de Opiniones. Felipe, muy buenas noches, bienvenido una vez más. Cuéntanos, ¿de qué nos hablas hoy? Gracias, Lenis. Buenas noches a todos ustedes también. Gracias. Contento de estar aquí. En agosto del año 2018, tras 20 años de debate, finalmente la República Dominicana se aprobó y promulgó la ley de partidos. Muchos dijeron no fue la ideal, la que soñamos, la que anhelábamos, pero era la ley posible tras 2 décadas de un debate muy prolongado que no había otorgado un marco jurídico a esta práctica de la política en la República Dominicana. Esta ley posible tuvo como eje central la discusión de la celebración o no de primarias abiertas, en otras palabras, con un padrón de la Junta Central Electoral que permitiera la votación a los posibles candidatos por miembros o afiliados de dicha organización, más ciudadanos habilitados que no hayan votado en otros procesos. Ahora bien, muchos dieron su visto bueno o se voltearon a ojos de otros sectores porque la pieza contenía distintos avances como la educación política,
mayores regulaciones en financiamiento y un cronograma claro y preciso sobre el proceso que se debe seguir en un año preelectoral como el que nos encontramos actualmente. Por igual, y ante el alarmante costo de las primarias simultáneas, respondieron casi al unísono que serían los propios partidos de su partida presupuestaria quienes pagarían los respectivos procesos internos. 6 meses después, a la hora de la verdad, nos miramos a las caras y nos preguntamos, bueno, las primarias costarán 1.450 millones de pesos. ¿Quién paga entonces? La Junta Central Electoral, en un anuncio que levantó muchas alarmas, dijo que asumirá el 85% de este total, es decir, 1.200 millones, para que los partidos entre todos costen los 200 restantes. Aquí se presentan 3 problemas fundamentales, inmediatos y uno hacia el futuro. El primero, el costo que tanto se ha discutido solo considera las primarias simultáneas a las cuales se han adherido 5 partidos políticos, 3 de los cuales son los más emblemáticos de este tiempo. Me refiero, por supuesto, al PRD, al PRM y al PLD, y entre ellos, 2 de los que tienen mayor envergadura en términos de padrón y, por tanto, acarrean más costos económicos para estas primarias. El problema número 2, de seguir adelante con la medida que de la Junta Central Electoral, es evidente que habrá que pedir un presupuesto complementario para asumir el costo. Dinero única y exclusivamente de los contribuyentes, pues este proviene del presupuesto general del Estado, es decir, de usted, señora y señor, cometiéndose una irregularidad en lo que estipula la ley de partidos, dado que esta pieza es muy clara en cuanto a quién paga por qué concepto. Y número 3, se abre una caja de Pandora, pues esa irregularidad sienta un peligroso precedente en cuanto a las formas de financiamiento y, por tanto, si ya me fui en rojo una vez en el semáforo, usted me vio y no hizo nada, ¿con qué argumento vendré en el futuro cuando yo vuelva y lo haga? Es para la reflexión. En tanto, el costo económico es alarmante, pero más lo es seguir un camino donde nos llenemos de piezas legislativas acorde con los tiempos, pero no tengamos la cultura, la capacidad ni las estructuras institucionales para sostener estas leyes, cumplirlas y así fortalecer nuestra joven democracia. La mesa y la discusión queda abierta. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Felipe. Definitivamente un tema sumamente interesante y que tendremos que continuar abordando en lo adelante. Seguimos con más en Opiniones. Continuamos en Opiniones. Hay una cantidad de leyes que están pendientes de aprobar, como sería el Código Penal, y continuando con el tema de la pregunta antes de la pausa, el Código Penal, una reforma importante que se espera sobre el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, la Ley de Garantías Electorales. ¿Crees que hay posibilidad en este momento de que se aprueben estas leyes y estás de acuerdo en que son leyes que necesariamente necesitamos para lograr mejorar el sistema de justicia en este momento? Mira, yo entiendo que hay muchas leyes y muchas instituciones y organismos que aspiran a la creación de leyes. ¿Qué debe ser lo importante? Es que las leyes que se crean, o sea, puedan ser operativas, puedan utilizarse, puedan aplicarse. Porque nos podemos destapar con la creación de muchísimas leyes y al final entonces no serían aplicables. Y yo creo que no solamente por la emoción del momento se debe de pensar en la creación de tal o cual leyes. Sabe que a medida que va pasando el tiempo, los pueblos se van desarrollando y hay nuevas situaciones y circunstancias. Y en esas mismas medidas quedan leyes obsoletas y hay leyes que hay que presentar, que hay que actualizar. Y yo creo mucho en eso, en que las leyes que se crean deben ser operativas y deben ser aplicables. No crear leyes por crear y por algún congresista decir, me anoto. Pero, por ejemplo, en el caso del Código Penal, que es de hecho la ley fundamental con la que ustedes ejercen la práctica de defensoría pública, ¿no crees tú que es momento de que este código obsoleto ya, que data de más de 100 años, obviamente una sociedad que ha evolucionado de manera acelerada en las últimas décadas, debe ser revisado, ya, o sea, ha quedado obsoleto? ¿Cuáles aspectos entiende que son los más importantes que tienen que verse, evaluarse y sustentarse en un nuevo Código Penal? Mira, yo creo necesario
la modificación del Código Penal actual. Porque de hecho han aparecido nuevos delitos, Nuevas figuras. nuevos crímenes, y se hace necesario. Tenemos un Código Penal que data de unos aproximadamente más de 150 años. Y de hecho han surgido nuevas figuras jurídicas. Por ejemplo, el terrorismo, nosotros no lo tenemos contemplado en el Código Penal. No está contemplado en el Código Penal. Entonces yo creo que puede ser introducido en el anteproyecto del Código Penal, precisamente por el principio de progresividad de los estados. Yo creo que es necesario la contemplación. Y otra cosa, algunos delitos también que están establecidos en el Código Penal, donde hay multa de $1, de 50 pesos. Claro. En este código, y ha generado mucha polémica el tema del aborto, ¿cuál es tu parecer, si estás de acuerdo con la liberalización del aborto en el caso de las 3 causales que se están discutiendo hace tiempo ya en el Congreso de la República? ¿Estás de acuerdo con la despenalización del aborto en estas causas? Wow, es un tema que yo creo que ha sido el tema o el obstáculo para que el Código Penal pueda ser publicado o pueda salir del Congreso. Es un tema que llama mucho la atención en muchos sectores. En lo particular, hay situaciones embarazosas donde debe de decidirse la vida de la criatura o la vida de la madre. O de hecho, con antelación hay médicos especialistas que pueden determinar antes de si puede poner en riesgo la madre. Y yo creo siempre que será una determinación sobre la base de ponderaciones, de situaciones, sobre la vida de la criatura o sobre la vida de la madre. En lo particular, creo que hay que ponderar mucho más profundamente la situación y escuchar todas las partes, porque podemos escuchar los religiosos, podemos escuchar los congresistas, podemos escuchar la corriente feminista, y todos tienen una opinión de manera particular. Claro, y a nivel internacional, de hecho, eres abogado defensor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se trata este tema en esta Corte? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunas decisiones ha hablado sobre la determinación. O sea, que la mujer tiene la determinación de decidir. De decidir, en lo particular. La autodeterminación de decidir. La Corte se ha referido en esos términos y ha ponderado situaciones de derechos fundamentales. ¿Tú crees en otro ámbito se ha hablado, y lo presento como un aspecto jurídico, hago la aclaración porque en tu caso tú estás sumamente ajeno a la parte política por tus funciones y por muchas razones, pero desde el punto de vista jurídico se ha presentado una tesis de que el artículo 124 de la Constitución, al limitarle el derecho de participación a una única persona, pudiera ser considerado como discriminatorio. ¿Tú qué consideras con relación a esto? Yo recuerda que la Constitución no se puede, ninguna norma de la Constitución ya se ha establecido, no se puede declarar inconstitucional. El constituyente estableció esa situación y yo creo que el constituyente que debe de resolverlo. En lo particular, lo que hay que aplicar lo que establece la Constitución. Sencillamente. Bien. Aplicar lo que establece la Constitución. Retos. ¿Cuál consideras que es el principal reto que tienes en la Defensoría Pública? Partiendo ya de tu experiencia en el tiempo que ya tienes allí, de lo que has visto desde la parte gerencial, que no es lo mismo, como hablábamos fuera de cámara, que conocer la institución en la parte operativa, técnica, del día a día. Yo creo que hay que relanzar la Oficina Nacional de Defensa Pública. Tengo un gran compromiso con los defensores públicos, tengo un gran compromiso con lo administrativo, tengo un gran compromiso con la sociedad. Voy detrás de un aumento salarial para que los defensores públicos no se vayan, no dimitan, no salgan,
defensores públicos con mucha calidad, con mucho conocimiento, con mucha destreza. Eso implica un aumento del presupuesto. Eso implica un aumento de presupuesto. Implica un aumento de presupuesto el hecho también de abarcar en sentido general la República Dominicana, con oficinas en todas las jurisdicciones, a los fines de que aquellas personas en conflicto con la ley puedan tener acceso a la justicia. Quiero crear un ambiente laboral favorable. Un reto también importante es que muchas oficinas que tenemos en las distintas jurisdicciones son muy pequeñas, muy estrechas, y esto trae consigo una ansiedad, de hecho hasta depresión, entre las personas que laboran dentro de esta oficina. No es posible que podamos tener en un cubículo de apenas 5 o 6 o 7 pies, 2 defensores públicos juntos trabajando. No es posible. No es posible que en una habitación pequeña hayan 12 personas trabajando. No es posible. Entonces yo creo mucho en la dignidad. Yo creo mucho en la dignidad. Yo creo mucho en el buen ambiente laboral para los empleados administrativos, también para los defensores públicos. Es un reto que nosotros tenemos porque por falta de presupuesto realmente, y le agradezco al Poder Judicial considerablemente, le agradezco al Consejo del Poder Judicial, al área administrativa que le concede a la Oficina Nacional de Defensa Pública espacios en esas jurisdicciones y en esos tribunales, claro, sumamente estrechos, sumamente pequeños, pero le agradecemos porque no puede la oficina tratar de pagar alquileres en todas las jurisdicciones para que estos defensores públicos puedan tener un espacio mucho más holgado y puedan trabajar más dignamente. Bueno, yo de verdad te deseo el mayor de los éxitos. Espero en otra oportunidad más adelante entrevistarte nuevamente y ver qué tantas de estos retos, de estos proyectos que tiene, se han logrado. Ojalá que sí, y yo sé que la Defensoría Pública está en muy buenas manos. Muchas Señores, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así concluye nuestro invitado de hoy. Espero que nos acompañes la próxima semana. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Recuerden que la opinión es de todos.